Durante los primeros años de Geometry Dash aparecieron muchos niveles de diferentes niveles de dificultad, algunos de ellos tan difíciles que se llegó a pensar que nunca serían completados. Entre estos niveles existió uno el cual se destacó por sobre todos los demás, ya que aparte de contar con un nivel de dificultad que opacaba incluso a los niveles más complicados de aquel entonces, también fue el pionero de una de las series de niveles más temidas por la comunidad, al punto que a día de hoy, muchos de estos niveles siguen siendo el objetivo definitivo de varios de los jugadores más habilidosos. El día de hoy conoceremos aquel nivel que cambió la perspectiva de lo que era considerado imposible a la comunidad entera, y el nivel que fue la piedra angular de la creación de muchos de los niveles más legendarios en la historia del juego. Desde el origen de una de las sagas más icónicas hasta la verificación más inesperada en Geometry Dash, hoy conoceremos la historia de Silent Club. Durante la primera mitad de 2014, Geometry Dash todavía se encontraba en un estado muy prematuro. Las dificultades Demon eran todas exactamente iguales, y RobTop parecía no importarle calificar niveles que habían sido evidentemente verificados de formas ilegítimas, debido a la inexistencia de un ranking o sistema que lograra clasificar de una forma mucho más organizada la dificultad de los niveles. Era prácticamente desconocido por la gran mayoría de jugadores cuál era el nivel más difícil de todo el juego, ya que a falta de jugadores que tuvieran la suficiente habilidad para siquiera intentarlos, era imposible saber cuál de todos estos niveles era el que lograba destacarse por sobre todos los demás en términos de dificultad. Sin embargo, el 1 de abril de ese mismo año, todo cambió, ya que aquel día, un creador que en aquel entonces se hacía llamar Play 1107696 subiría un nivel a su cuenta como una especie de broma del Día de los Inocentes. Aquel nivel subido fue nombrado como Silent Club. Silent Club en muy poco tiempo llamó la atención de prácticamente todos los jugadores de aquel entonces, quienes al ver el nivel quedaron completamente sorprendidos, no solo con la intimidante decoración, sino también con el absurdo nivel de dificultad. Pero Silent Club tenía una característica que lo hacía mucho más llamativo que el resto de niveles difíciles de aquel entonces. Dicha característica era que gran parte del gameplay del nivel contaba con estructuras y mecánicas sumamente novedosas, siendo el spam de orbes una de las que más destacaba, ya que, aparte de ser completamente inconsistente, requería ser ejecutado con una combinación de tanto velocidad y precisión tan grande que para aquel entonces se creía totalmente imposible conseguirla. La reacción general de los jugadores al toparse con el nivel fue en un principio bastante negativa, debido a que prácticamente todos estaban de acuerdo de que el nivel había sido subido a los servidores de forma ilegítima. Además de eso, las pocas personas que intentaban conseguir un pequeño porcentaje a duras penas si lograban superar el primer 3% del nivel, y los que se aventuraban a intentar completarlo usando el modo práctica reportaban sesiones de más de 3000 intentos para conseguir una run exitosa. Silent Club llamó tanto la atención que incluso RobTop, el creador del juego, terminó percatándose de su existencia. Y como en aquel entonces, RobTop parecía no importarle mucho la legitimidad en las verificaciones y simplemente se fijaba en que el nivel se viera bien, RobTop decidió otorgarle estrellas a Silent Club, convirtiéndolo automáticamente en el nivel demoníaco más difícil de todo el juego. Esta fue una de las primeras veces en las que la comunidad logró llegar a un consenso general de cuál era el nivel más difícil de todos, ya que era prácticamente imposible encontrar un nivel que siquiera se acercara a la dificultad de Silent Club. Sin embargo, el nivel continuó recibiendo bastantes comentarios negativos, debido a que muchos jugadores consideraban que el nivel no debía contar con estrellas, ya que era evidente que no había sido completado legítimamente, y que muy probablemente nadie sería capaz de completarlo nunca, porque hasta ese momento la gran mayoría de niveles demoníacos, incluso aquellos que también habían sido verificados con trampas, daban la impresión de que eventualmente alguien sería capaz de completarlos de forma legítima. Sin embargo, el caso de Silent Club era diferente, porque prácticamente nadie consideraba ni remotamente posible conseguir completar el nivel, incluso para los mejores jugadores del juego en aquel entonces. El máximo récord que algún jugador logró en aquella época fue apenas un 15%, por parte del jugador Crack. Más allá de este porcentaje, la dificultad escalaba a tal punto que ninguna otra persona estuvo dispuesta a intentar superar este récord durante muchos meses. El tiempo pasó y el nivel comenzó a hacerse cada vez más y más popular, al punto que muchas personas comenzaron a crear sus propios niveles imposibles inspirados en Silent Club. Copiando el estilo y formato de Silent Club, muchos niveles extremadamente difíciles o directamente imposibles comenzaron a aparecer en los servidores, todos estos caracterizados por usar la palabra Silent al inicio de sus nombres.
Esto hizo que en muy poco tiempo la palabra Silent se añadiera al glosario de los jugadores de Geometry Dash como una especie de sinónimo de dificultad imposible. Debido a la cuestionable calidad de los niveles, la gran mayoría de estos nunca tuvieron la misma fama y reconocimiento que Silent Club. Sin embargo, hubo algunos otros que sí lograron hacerse su propio espacio dentro de la comunidad. Durante este tiempo, el auge e interés por tanto los niveles Silent como por el propio Silent Club comenzó a crecer. Debido a esto, muchos más jugadores se dieron a la tarea de analizar a profundidad Silent Club, para descubrir si existía algún pequeño atisbo de que fuera por lo menos humanamente posible de completar. Debido a los exhaustivos análisis realizados por multitud de jugadores, algunos de ellos encontraron lo que parecía ser una ruta secreta al inicio del nivel, que requería de una serie de pasos muy específicos para lograr entrar en ella. Esta ruta hacía que el jugador llegara a un portal de nave oculto en el cual el jugador podía saltarse todo el gameplay del nivel, convirtiendo a Silent Club en un nivel automático si se hacía uso de esta ruta. Esta noticia se esparció por toda la comunidad hasta llegar a oídos de RobTop, quien, al darse cuenta de esto, decidió quitarle las estrellas a Silent Club, debido a que no quería que hubiese ningún nivel calificado que empleara rutas alternativas que hicieran los niveles gratis de completar. Se sospechó que aquella ruta secreta había sido el método el cual el creador empleó para verificar el nivel. Sin embargo, esto nunca se llegó a confirmar del todo, ya que aunque esta ruta existía, nunca se descubrió un método funcional para lograr alcanzar el portal de nave, debido a que, sin importar cómo se hiciese, el cubo siempre terminaría saltándose este portal y cayendo al vacío del nivel, lo que hace pensar que esta ruta secreta falsa fue puesta como una especie de broma y que realmente el método de verificación era totalmente diferente. Después de haber perdido sus estrellas, Silent Club comenzó a ser olvidado y opacado por muchos otros niveles en las siguientes versiones del juego. Además de eso, muchos otros niveles, incluso más imposibles que Silent Club, de la misma saga, tales como Silent Clubstep o Silent Circles, comenzaron a tener una fama incluso mayor. A pesar de eso, muchas personas seguían teniendo a Silent Club bastante presente, ya que si bien ya no era el nivel más difícil del juego en general, todavía seguía siendo el nivel demoníaco más difícil de todos, con mucha diferencia. Y algunas personas, al ver el gran aumento de habilidad dentro de la comunidad, comenzaron a especular que a lo mejor en un futuro muy lejano, Silent Club lograría ser completado de forma legítima por alguien. La actualización 1.9 de Geometry Dash marcó un antes y un después en la perspectiva de dificultad del juego, ya que niveles que antes se consideraban imposibles, tales como Ice Carbon Diablo X o Cataclysm, comenzaron a ser finalmente completados por varios jugadores, lo que llevó a que la comunidad estuviera mucho menos intimidada por el hecho de intentar niveles aparentemente imposibles. Gracias a esto, más jugadores volvieron a revisitar Silent Club, con la esperanza de que a lo mejor ahora sí sería posible completar el nivel. En mayo de 2015, el jugador Dark Sari lograría un nuevo récord mundial en Silent Club, logrando un 23% en el nivel. A pesar de este nuevo progreso, prácticamente nadie más quiso seguir intentando el nivel, ya que si bien algo se había mejorado, todavía Silent Club se consideraba como totalmente imposible, principalmente debido a su infame parte de cubo del 45%, la cual contaba con un spam de orbes azules que eventualmente se popularizó en más niveles de la saga Silent. No fue hasta noviembre de 2015 que el jugador y creador Zouros conseguiría un nuevo récord en Silent Club, esta vez siendo una run desde el 52% hasta el 100% del nivel. Esta run fue histórica, ya que Zouros demostró que lograr porcentajes grandes en el nivel era posible. Y no solo eso, sino que además cambió la perspectiva de la comunidad sobre el nivel, ya que prácticamente toda la comunidad consideraba que el nivel tenía una dificultad altísima en toda su duración. Sin embargo, Zouros habría afirmado que esta run no había sido realmente difícil para él y que cualquiera con una habilidad decente la hubiese podido conseguir, lo que demostraba que por lo menos más de un 70% de Silent Club era perfectamente posible de superar. Sin embargo, todavía existía el problema del 45%, la parte más difícil, y aquella parte que nadie se atrevía a intentar. Jugadores bastante interesados en el nivel incluso comenzaron a realizar cálculos para determinar la velocidad necesaria en clics por segundo para superar esta infame parte. Los resultados determinaron que en promedio se necesitarían alrededor de 12 clics por segundo para poder hacer las dos partes de spam que abarcaban del 45% al 52%. Pero el problema realmente no era la velocidad de los clics, ya que muchos jugadores de aquel entonces eran capaces de cliquear incluso a velocidades superiores a los 15 clics por segundo. El verdadero problema era el hecho de tener que sincronizar a la perfección la velocidad de los clics con la precisión para darles de manera perfecta a los orbes y no fallar con los obstáculos. Esto hizo que prácticamente la gran mayoría de personas siguieran asumiendo que el nivel nunca sería completado, hasta que en una transmisión en vivo, donde el mejor jugador del mundo de aquel entonces, Riot, que estaba practicando Silent Club, de manera casi milagrosa, Riot logró pasar la primera sección del spam del 45%.
demostrando de esta forma que incluso la sección más difícil de todas era posible de hacer, y abrió la puerta a que eventualmente alguien con la suficiente resistencia física y paciencia estuviera dispuesto a intentarlo. Pero lastimosamente nadie quiso intentar superar el nivel, debido a lo tedioso que sería practicar el spam de orbes. Aún así, la comunidad y los jugadores querían ver Silent Club nuevamente con estrellas en los servidores, ya que el nivel se había convertido en uno de los más icónicos del juego. Debido a esto, el jugador argentino conocido como SuperX decidió crear su propia versión de Silent Club, la cual reemplazaba todas las partes de spam de orbes por partes de naves estrechas. En marzo de 2017, SuperX verificaría esta nueva versión de Silent Club, considerándola como su mayor logro, afirmando que era incluso más difícil que Sonic Wave, uno de los niveles más difíciles de aquella época. Esta versión de SuperX durante mucho tiempo fue la versión más popular del nivel, debido a que muchos otros jugadores la completaron. Gran parte de la comunidad había aceptado esta versión como la versión definitiva del nivel, ya que prácticamente nadie pensaba que alguien completaría su versión original, no solo por su dificultad, sino por el hecho de que el nivel ya se había vuelto incluso más difícil debido a un problema con las físicas de los orbes en la actualización 2.0. Aún así, muchos jugadores seguían con la esperanza de que el nivel original pudiese ser completado eventualmente. El máximo récord que se consiguió durante esta época fue un 45% hecho por el jugador Guillermo Montalvo Martínez. Con este récord, un 90% del nivel ya había sido abarcado, dejando solo la parte de spam como la única parte que restaba por superar. Los años pasaron y nadie realmente estaba interesado en completar Silent Club, ni siquiera los mejores jugadores del mundo, pero hubo un solo jugador que estuvo dispuesto a intentarlo una vez más. Ese jugador era Luqualizer. Luqualizer era un jugador bastante antiguo que alcanzó a ser testigo de la primera vez que Silent Club obtuvo estrellas dentro del juego. El nivel siempre le llamó la atención debido a la mística y estética intimidante que tenía. En un principio Luqualizer creyó que los spams eran totalmente imposibles de pasar, pero luego de conseguir un mejor mouse para jugar, Luqualizer consiguió completar esta parte múltiples veces, en práctica, lo cual le dio mucha motivación para proponerse lograr completar el famoso nivel imposible de una vez por todas. Luqualizer estuvo intentando el nivel durante bastante tiempo, teniendo una multitud de fallos en los spams. A pesar de esto, no se rindió, ya que si bien era casi imposible lograr pasar esta sección, Luqualizer sabía que si lograba pasarla por lo menos una vez, tendría prácticamente garantizado completar el nivel, ya que luego de esta parte, el nivel reduce su dificultad prácticamente a la de un Insane Demon, por lo que solo bastaba con pasar una vez los spams para terminar con Silent Club de una vez por todas. Luego de más de 15 intentos, Luqualizer finalmente logró pasar por primera vez en 6 años la parte más difícil de todo el nivel. Y así fue como en octubre 31 de 2020, Luqualizer haría historia completando el antiguo nivel imposible Silent Club en su versión original. Oh my god! Oh my god! Luego de haberlo completado por primera vez, Luqualizer hablaría con el moderador Byprim para ver si existía alguna posibilidad de que el nivel volviese a tener estrellas y recuperara su antigua dificultad demoníaca. Byprim le dijo a Luqualizer que esto sería posible siempre y cuando el nivel estuviera verificado en la actualización más reciente del juego, la 2.1. Luqualizer había completado Silent Club en una versión antigua, la 1.9, debido a un problema con los orbes en las nuevas versiones del juego. Luego de un tiempo, Luqualizer encontró la forma de arreglar esto para que el nivel funcionara en la 2.1 tal y como funcionaba en la 1.9. Pero esto implicaba que tendría que volver a completar el nivel nuevamente, esta vez en la versión 2.1. A pesar de lo que esto implicaba, Luqualizer igualmente lo intentó, y sorprendentemente en abril de 2021, Luqualizer nuevamente completaría Silent Club, subiendo el nivel a los servidores y de esta forma finalmente recibiendo una vez más calificación oficial por parte de Robto, luego de más de 6 años. Debido a que para ese entonces ya existían niveles tales como Tartarus o The Golden que superaban la dificultad de Silent Club, el nivel fue posicionado como el Demon número 15 más difícil de todo el juego. Aún así, su dificultad seguía siendo tan alta que logró superar a antiguos niveles demoníacos que estuvieron en la primera posición de dificultad, tales como Bloodbath, Yatagarasu, Sonic Wave o incluso Bloodlust, lo que implicaba que si Silent Club nunca hubiese perdido las estrellas en aquel momento, el nivel hubiera logrado mantenerse como el Demon más difícil de todo el juego por más de 4 años, hasta la llegada de Zodiac en 2019. En la actualidad, la dificultad del juego aumentó tanto que Silent Club ya ni siquiera se encuentra dentro de los 150 niveles más difíciles de Geometry Dash. Sin embargo, su impacto sigue vigente, y muchos niveles de la saga Silent se encuentran en las posiciones más altas de dificultad del juego. Silent Club es la demostración perfecta
de que la habilidad en Geometry Dash realmente no tiene un límite, y la diferencia entre si un nivel es imposible o no está marcada solamente por la paciencia y determinación que tenga un jugador. Así que hay que tener cuidado con las cosas que etiquetamos como imposibles, ya que puede que el futuro nos termine dando una sorpresa.